¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a esta hora Mirada Financiera aquí en Radio Infinita. Hoy es viernes, así es que me acompaña Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Paulina, ¿todo bien? ¿Tú? Parece que tenía el reloj un poco atrasado. Yo tengo 2 para las 2 y no, son las 2 minutos. No, la verdad que las 2 minutos. Así es que comenzamos rápidamente a revisar cómo han estado las bolsas internacionales. Comenzamos con el Nikkei de Japón, que avanzó en el día de hoy, importante, un 2,39%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba, un 1,25%, Shanghái, 1,67% arriba. Nos vamos a Europa, donde hay resultados mixtos, mientras el FTSE 100 de Londres avanza un 1,23%, el CAC 40 de Francia desciende un 0,18%, el DAX alemán también desciende un 0,25% y el IBEX 35 abajo un 0,27%. En Estados Unidos, las plazas están funcionando y están al alza. El Dow Jones 0,03 arriba, Standard & Poor's 0,26, Nasdaq 0,24. En Santiago la bolsa está bajando, pero en niveles muy pequeños, casi plano. El IPSA desciende un 0,06 y el IJPA también abajo un 0,07. ¿Qué pasó con el cobre? Con un alza de un 1,5% cerró este viernes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres y se cotizó en $2,92. Pese a registrar esta alza, el valor del commodity anotó un descenso semanal de un 1,24%. ¿Y qué pasó con el dólar? También cerró a la baja, 611,20 comprador y 611,50 vendedor. La noticia de la economía local tiene que ver, ¿no es cierto?, con la minería. En el día de hoy, ¿no es cierto?, se anunció esta espaldarazo a Chuqui Subterránea, un proyecto estructural de Codelco y que obviamente que necesitaba, ¿no es cierto?, una gran cantidad de recursos. Habló, ¿no es cierto?, que el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo que la Junta de Accionistas de Codelco se aprobó el plan para la capitalización de la estatal en $4.000 millones y también se ha acordado los contenidos del informe que entregará la empresa justamente a la Junta de Accionistas y también obviamente que dentro de ello es la importancia de Chuquicamata subterráneo, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando el precio del commodity está, ya pasamos la barrera, ¿no es cierto?, hacia abajo de los $3. Es importante que nuestra minera estatal sea más eficiente y también se entregue, ¿no es cierto?, una mejor ley del mineral. Sí, ahora el proyecto ya parte con atraso. Lo que se está previendo es que esté operativo para el 2019. En estos proyectos siempre aparecen imprevistos, así que ojalá sea el 2019 y no más tarde. En el caso del Teniente, que ha habido también un proyecto enorme que se ha estado desarrollando, ha habido atrasos, ha habido problemas que han surgido y... Tenemos alguna llamada in situ de alguna persona que no está escuchando a Alejandro Fernández a esta hora o quiere entregar su opinión. Alejandro, bueno, pero eso es una muy buena noticia con respecto a la estatal. Sabemos, ¿no es cierto? Tú dices, en el fondo, le pones un tinte de signo de interrogación a lo que podría ser el retraso. Así es. Pero no, sin duda alguna que es vital para que la producción de Codelco no baje y por el contrario tienda a crecer. Y eso además que se da en un escenario en que la inversión privada está bastante floja en la minería y que por lo tanto las perspectivas son de que la producción de cobre en Chile esté más bien estancada en los próximos años. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque fíjate que si nosotros analizamos lo que ha sido la minera privada, veíamos, ¿no es cierto?, a Diego Hernández, ¿no es cierto?, presidente de Antofagasta Minerals. Es presidente, ¿no es cierto?, gerente general. No, es presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals. Sí. Hablando sobre una postergación de los proyectos mineros en los próximos años. Ahí también, obviamente, que el gobierno está intentando poner, ¿no es cierto?, un acelerador en lo que significa los proyectos de inversión, dando
el ejemplo, invirtiendo Sí. en la estatal para que obviamente a ver si se reactivan, ¿no es cierto?, los proyectos mineros que sabemos que han sido muy importantes en el desarrollo económico de nuestro país y han estado bastante alicaídos, han sido dentro de las cifras de la caída de la inversión, gran importancia ha tenido, ¿no es cierto?, la caída de la inversión minera. Sí, bueno, el tema del deterioro en la inversión del sector minero hoy día tiene que ver con algunos elementos de incertidumbre que tienen que ver con los precios hacia futuro, que tienen que ver con los costos, el tema de la energía. Si bien hay buenas señales de recuperación, el resultado de la licitación de distribución que se conoció la semana pasada fue un muy buen resultado. El ministro Pacheco está haciendo una buena labor en energía. Pero de todas maneras el tema de los costos sigue siendo un problema y en un escenario de relativa incertidumbre respecto a los precios, básicamente porque hay temor sobre lo que ocurra con la economía china, que consume el 45% de la producción, de manera tal de que en la medida que China crezca menos y demande menos cobre, mientras no aparezca una demanda que reemplace a la de este país, que podría ser India en el futuro, pero no es algo inmediato. ¿Qué pasa con India? La verdad que se hablaba que era como un gigante es a la un medida gigante. de China. Tiene una población incluso mayor a la de China. Sí. Pero parece que ha estado muy complicada en todo lo que es la reestructuración interna que tiene que hacer para el modelo de desarrollo económico. Bueno, el tema de India es un contraste muy grande respecto de China. O sea, por una parte, India es una democracia que funciona bastante bien, digamos, para los estándares internacionales. China es una dictadura. India es un conjunto de estados muy heterogéneos donde hay gobiernos locales, hay religiones diferentes, hay culturas distintas y por lo tanto ordenar en alguna medida lo que ocurre ahí es bastante complejo. Entonces India tuvo su periodo de crecimiento muy alto hasta hace unos 3 o 4 años, pero ha pasado por un periodo relativamente complicado y el nuevo primer ministro Narendra Modi, que está en el poder desde mayo, ha estado haciendo algunas reformas, pero la percepción que hay es de que ha ido muy lento, tal vez no puede ir más rápido, pero sí, potencial sin duda que tiene para hacer algo parecido a lo que hizo China durante muchos años, es decir, crecer a tasas muy altas, aumentar su participación en la economía mundial y tener un impacto relevante en el crecimiento del mundo. Pero todavía no tenemos certeza en cuándo va a ser este turning point que necesita hacer o este vuelco que necesita hacer la economía de India. Para nada, no, es un tema que es un potencial, pero que no está claro cuándo se puede explotar eso, cuándo puede generar el impacto que nos vendría bien a nosotros porque potencialmente el aumento de la demanda de cobre podría ser muy grande. La demanda de cobre, el cobre, los costos también están asociados a otro tema, ¿no es cierto?, que ha marcado la jornada informativa y la coyuntura económica que tiene que ver con el precio del petróleo, Alejandro. Sí. Porque obviamente que una baja tan importante de los precios del petróleo, a nosotros lo hemos dicho en este programa, nos favorece, somos importadores netos y obviamente que aún se necesita una gran cantidad de petróleo para todo lo que son las faenas mineras y otro tipo de faenas eléctricas o de generación de energía. Industriales en general, sí. Sí, yo creo que hay que tomarse con cuidado esta evolución del precio de los combustibles. Ha sido un proceso muy inesperado, muy pronunciado en un periodo corto de tiempo. El precio del petróleo ha bajado más de 40%. Casi 50%, es una baja que no es de equilibrio, no es sostenible en el mediano plazo, y ese mediano plazo puede estar más cerca de lo que muchos piensan. O sea, la mayoría de la producción que se está generando a partir de fuentes no convencionales tiene costos de desarrollo mucho mayores que el precio actual, y por lo tanto yo creo que es cosa de meses, no de años, que haya una tendencia
al alza en el precio del petróleo. Y además bastaría que la OPEP recortara marginalmente la producción para que el precio salte. O sea, yo creo que ellos están Pero ahí hay esperando. algo ahí, lo hemos conversado también en este programa sobre, ¿no es cierto?, las razones que no son meramente económicas, sino que tienen que ver con razones políticas, barreras de entrada, ¿no es cierto?, que está poniendo la OPEP a desarrollo de otros proyectos que requieren un precio del petróleo más alto. Estoy hablando del shale gas, estoy hablando de la injerencia de Estados Unidos en todo lo que es el mercado energético. Sí, pero yo creo que aquí claramente hay un intento de aleccionar al mercado, de aumentar el riesgo de realizar inversiones en estas fuentes de combustibles no convencionales, pero así como hoy día está ocurriendo eso, mañana podría suceder que la OPEP decida que es suficiente y que va a recortar un poco la producción y eso puede hacer saltar el precio 10 o 15 dólares sin ningún problema. Ahora, yo con esto no quiero decir que el precio va a volver a los 100 o 110 dólares rápidamente, pero sí que estos 55 o entre 55 y 60 dólares no son sostenibles para nada y que aun cuando podría bajar más en el muy corto plazo, yo creo que de aquí al segundo semestre del año que viene el precio va a estar de vuelta sobre 65, tal vez sobre 70 dólares, y si bien ese sigue siendo un precio bajo y muy bueno para nosotros, de todas maneras es un cambio en la tendencia actual, y sobre todo esto es importante desde el punto de vista del efecto en la inflación, porque hoy día estamos teniendo un efecto a la baja muy fuerte, en diciembre en particular, probablemente 4 o casi 5 décimas de IPC negativo producto de los combustibles exclusivamente. ¿Siempre podía llegar a 0,5 la inflación? ¿Negativo? Estoy diciendo que el impacto de los combustibles es equivalente a 4 o 5 décimas. El resto de los componentes del IPC en términos netos va a subir probablemente y eso hace que el IPC no sea tan bajo. Pero el efecto se está reflejando ahora, probablemente en enero también, pero ya yo creo que mucho menos. Y después, durante el próximo año, quién sabe, el efecto puede ser a la inversa. ¿A ti te preocupa la inflación, Alejandra? ¿Tú no crees en la tendencia que ha marcado el Banco Central con respecto a que la inflación va a tender a bajar de una manera bien importante? O sea, el Banco Central creo que está mostrando bastante más realismo que el mercado. Cuando el Banco Central dijo 2,8 para el próximo año, yo creo que es factible. Creo que puede ser un poco más alto también, creo que puede estar sobre 3%, pero 2,8 me parece una cifra relativamente razonable bajo ciertas condiciones, pero que el mercado haya estado pensando en 2% me parece absurdo, no tiene ningún sentido. Hablemos también, para terminar un poco el viaje por los mercados internacionales, me gustaría que analizáramos un poco el tema europeo y el tema de Alemania. Hoy día estaba leyendo también la posible renuncia del presidente de Italia. Hay problemas también, hace rato que no hablábamos, ¿no es cierto?, de renuncia de presidente o primer ministro en Italia, pero nuevamente el presidente italiano Giorgio Napolitano está anunciando su posible renuncia. Sabemos que Italia pasa por una crisis muy, muy importante. También tenemos crisis en Grecia, que si forma, ¿no es cierto?, un gobierno más ligado hacia la izquierda, habría problemas, ¿no es cierto?, con lo que es la zona euro. Y eso también yo me imagino que ha estado dentro del análisis que ha hecho Mario Draghi para comenzar o no comenzar la flexibilización monetaria, ¿o no? Yo creo que Super Mario está un poco atrasado ya, pero a ver, vamos por temas. Sí. Ordenemos, no me desordené. Sí, lo de Italia, bueno, la posible renuncia de Napolitano el año que viene es algo que no es una sorpresa. Él aceptó ser nominado por segunda vez presidente de la República el año pasado en condiciones muy críticas de políticas de Italia, pero no olvidemos que él tiene más de 90 años y que si cumpliera... Oye, no parece, estaba viendo la foto, no parece. No, está bien, pero tiene más de 90 años. La verdad que está muy, muy bien el presidente. Y si cumpliera su periodo completo, terminaría, no recuerdo exactamente con cuánto, pero 97 o algo así. O sea, es un esfuerzo que él está haciendo por mantenerse en el cargo, por el prestigio que tiene. Pero claramente la emergencia que lo forzó a repostularse y a ser nombrado, yo diría que pasó, o por lo menos lo que él ya puede contribuir
es bastante poco. O sea, el gobierno italiano, que está dirigido por Matteo Renzi, está con problemas y las dificultades que hay difícilmente van a resolverse con la mantención de Napolitano en el cargo. Evidentemente, quien lo reemplace no va a hacer mucha diferencia tampoco, pero él ya cumplió. Entonces yo creo que eso era lo que estaba relativamente previsto. Porque ahí en Italia también es el presidente, o sea, el que tiene mayor poder es el primer ministro. No, el primer ministro el que manda, el presidente es como más honorífico. Es más ceremonial, como en la mayoría de los países europeos donde el presidente no cumple una función muy clara, excepto en Francia, donde tiene bastante más poder y donde en general tiene más que ver con las relaciones internacionales y muy poco con la administración interna del país. ¿Qué te parece este optimismo de Alemania? Bueno, fue una sorpresa porque en realidad la situación en Alemania no está tan buena. Puede que sea algo que se corrija a la baja en los próximos meses, pero es una buena noticia de todas maneras, así que mientras dure, aprovechémosla. Porque lo que pero tú decías... está ligado con dos cosas importantes, la devaluación del euro y también con la baja de precio del petróleo y que eso impacte, ¿no es cierto? Tiene una incidencia muy importante en la competitividad alemana. Sí, pero ya hablamos del tema del petróleo, ¿no es cierto? Sí, que puede cambiar. Es un tema que no es estable como está hoy día. El tema de la devaluación del euro, bueno, en alguna medida se ha revertido. O sea, hoy día está a 1.22 de nuevo, o sea, y que de hecho es la tendencia. El euro se va a devaluar de aquí en una perspectiva de 1 año o 2 años. Pero buena noticia, esperemos que se mantenga. Alemania es el carro que tira la economía europea, pero hay dos elementos de riesgo ahí adicionales a los que ya hemos mencionado. Desde luego la situación de Francia también, que perdió parte de su clasificación de riesgo hace poco, pero está lo de Grecia, todo está el problema de la elección presidencial, ya pasó la primera vuelta de la elección, la última es el 29 de diciembre y si ahí no se logra con un quórum un poco más bajo elegir al presidente, entonces va a haber elecciones. Y eso es potencialmente complejo porque Syriza, el partido de extrema izquierda, que ha suavizado un poco su discurso recientemente, pero ha sido muy anti-euro, muy anti-austeridad, etcétera. Y el otro sitio es Chipre, donde el Fondo Monetario y la Troika está congelando un tramo de ayuda porque se están suspendiendo las ejecuciones hipotecarias. Entonces, bueno, eso ahí es un tema de mal manejo o de irresponsabilidad en el manejo fiscal en definitiva y por lo tanto no se están cumpliendo las condiciones exigidas por la Troika para hacerse acreedores a estos préstamos. No logra florecer Europa, por un lado, por el otro sale algún tipo de problema. Y está el tema ruso. Todavía está el tema de Ucrania. Es que es más que Ucrania. Esta semana hemos visto el colapso del rublo, que llegó a pasar los 70 unidades por dólar, una devaluación de más de 100% en muy pocos meses, y eso está generando un problema económico severo. Hay un flujo de salida de capitales importante. Bueno, vimos también lo que está tratando de hacer el Banco Central y también el espaldarazo que le trató de dar en el día de ayer Vladimir Putin con declaraciones tratando, ¿no es cierto?, de sostener la situación bastante optimista, que dice de aquí a 2 años se iba a solucionar el problema de Rusia, un problema que la verdad que es bien complejo. Bueno, 2 años, un plazo bastante largo, así es que a mí no me sonó demasiado optimista esa evaluación. El propio Banco Central de Rusia está proyectando una caída del PIB de 4,5% para el año que viene. Hay otros analistas que están hablando de 5%, pero el tema de fondo aquí es que si hay problemas políticos internos en Rusia, producto de esta crisis de la recesión que se está produciendo, eso puede impulsar a Putin a tratar de esconder el tema de la economía a través del nacionalismo y agravando la crisis en Ucrania. Es un tema complejo, delicado y obviamente que ha generado ruido durante todo este 2014 y al parecer va a seguir generando ruido en el próximo 2015. Estoy conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Alejandro, hagamos una pausa, después seguimos desmenuzando la actualidad económica. Yo antes les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación.
¿Quieres asistir a uno de los 3 primeros partidos de Chile de la Copa América 2015? Mastercard te invita. Si eres cliente Mastercard, regístrate en www.mastercard.cl/comparte y participa en el sorteo para ganar una de las 100 entradas dobles para asistir a uno de los primeros partidos de Chile en Copa América 2015. Si ya estás registrado, canjea las opciones para participar. Mastercard, tarjeta oficial de la Copa América 2015. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos de la tarde con 21 minutos. Estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera. Antes yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos conversando con mi panelista de los días viernes, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Estaba leyendo aquí el portal de MOL y me llama la atención una noticia que tiene que ver con uno de nuestros vecinos, Chile y Bolivia, porque están los dimes y diretes, ¿no es cierto? Chile acusa a Bolivia de no acatar normas internacionales y no ratifica fecha de alegatos. Hablemos un poco de qué significa eso, pongámoslo en el contexto que podría tener, ¿no es cierto?, a nivel económico. Bueno, yo creo que en el corto plazo, en el mediano plazo, efectos económicos yo creo que es muy difícil que se produzcan. Bolivia es un país muy chico que tiene bastante comercio a través de Chile en el norte, en los puertos de Iquique, sobre todo la zona franca, pero no tiene capacidad de generar un efecto negativo sobre nuestra economía producto de esta controversia que se ha generado por la solicitud de una salida soberana al mar. La declaración del ALBA apoyando a Bolivia, si bien tiene nulo peso internacional, porque el ALBA es además una entidad absolutamente desprestigiada y que está compuesta por países que... Venezuela, Argentina, Cuba... No, Argentina no está. Es Nicaragua, un par de islas del Caribe, Cuba, Ecuador y Venezuela. No tiene ningún peso internacional, pero es una señal molesta, porque esto viene después de declaraciones bastante desatinadas del presidente uruguayo en el mismo sentido, el Pepe Mujica. Entonces, yo creo que cuando Chile, al igual que lo que pasó con Perú en el tema de la delimitación marítima, se apega exclusivamente al libreto jurídico institucional, yo creo que comete un error. Aquí el marketing es importante también, y si bien es cierto, lo razonable sería que en La Haya se rechace la solicitud boliviana y no haya juicio siquiera. Bueno, recordemos que en el caso del litigio con Perú por la delimitación marítima, si bien Chile obtuvo la mayor parte de lo que se pensaba, no olvidemos que hubo un fallo que fue completamente contrario al derecho, o sea, donde se quebró una línea para darle un espacio a Perú en el mar Pacífico. Entonces, bueno, y lo que está tratando de hacer Bolivia también es decir que, porque el principal alegato de Chile es que lo que está solicitando Bolivia es un retroceso al tratado ya firmado entre ambas naciones. Claro, pero es que es un poco el mismo discurso que había respecto de Perú con las convenciones de Lima, de los tratados del 52 y el 54. O sea, yo creo que eso está bien, pero se está generando, si es que no existe ya, y desde luego en América Latina es un hecho que existe un clima adverso o negativo, o si queremos ponerlo desde la otra óptica, de simpatía hacia Bolivia.
por ignorancia, no me cabe la menor duda, porque no saben muchos lo que no les importa las ventajas, los beneficios que tiene Bolivia para el tránsito liberado y financiado por Chile, además por los puertos del norte. Pero es un tema que políticamente se vuelve complicado y yo creo que si Bolivia persiste en esto, tal vez 5, 10, 20 años, puede que incluso en el ámbito de la OEA sea complicado para Chile manejar el tema. Entonces yo creo que Chile no solo tiene que tener la razón jurídica, sino que tiene que además convencer desde el punto de vista mediático, marquetero, al vecindario primero, idealmente al resto del mundo, a los países que importan, que tenemos no solo la razón legal, sino que también que estamos haciendo mucho más de lo que uno esperaría o le correspondería a un país en beneficio de otro. Entonces, yo creo que ahí ha habido tal vez, que es una tradición además en Chile, un poco de torpeza, un poco de torpeza respecto a ese tema. Pero a propósito de marketing, el otro asunto que... ¿Estás hablando de marketing? ¿Cuál? ¿El marketing que está haciendo ahora el ministro Arena? Con la reforma tributaria, que se sincera, dice: reforma tributaria marcó mi relación con el sector privado. ¿A eso te referías? No, estaba pensando en Obama y Raúl Castro. Sigue en el ámbito internacional. Sí. Bueno, es que me pareció, lo acabo de ver, ¿no es cierto?, esta declaración, ¿no?, sobre este sinceramiento, que ya todos lo sabemos, obviamente, que hay un quiebre, ¿no es cierto?, entre el sector empresarial y el ministro Arenas a raíz de la reforma tributaria. ¿Tú me quieres hacer hablar de eso? Mira, yo creo que es bueno que el ministro, y aparentemente siguiendo un consejo de mi socio Tomás Izquierdo, un mensaje que le dio en una entrevista esta semana, que en realidad era un error tratar de afectar las expectativas diciendo que estamos a la vuelta de la esquina de una mejoría, de un punto de inflexión o como queramos llamarlo, y que en realidad lo mejor que podía hacer era decir: mire, en realidad las cosas están mal y se van a demorar bastante en mejorar. Total, si las cosas mejoran antes, es mejor para él, digamos, pero evita esta situación donde siempre se está quedando corto. Bueno, eso es algo clave cuando uno le hacen clases de liderazgo. El buen líder es clave que sincere su posición, que hable a su equipo y que le diga cuando las cosas están bien, pero también cuando las cosas están mal. Claro, sangre, sudor y lágrimas, decía Winston Churchill cuando, ¿no es cierto?, cuando Inglaterra estaba enfrentando sola la amenaza de Alemania. Yo creo que efectivamente es bueno que él sincere un poco la situación, pero eso no es definitivo. O sea, una cosa es el tema imagen, es el tema expectativas eventualmente o la credibilidad que él pueda tener, y otra muy distinta es lo que pasa en la realidad, porque siguen, bueno, tenemos el tema de la reforma laboral que viene, o sea, todo eso puede ir generando más escenarios de el tema de la incertidumbre no se ha cortado de raíz. ¿Te acuerdas cuando se hablaba que a partir de la reforma tributaria, cuando ya una vez estuviera zanjada, incluso con la reforma tributaria, me tocó hacer varias entrevistas para un poco ver cómo le ha pegado a los distintos sectores y no hay claridad? No hay claridad en ninguno de los sectores con connotados empresarios, con connotados personas ligadas, ¿no es cierto?, a este rubro. Y obviamente que mientras, por ejemplo, decían, hay más de 80 circulares que tiene que bajar el Servicio de Impuestos Internos. Y mientras esas circulares no se bajen, no vamos a saber realmente cómo este proyecto de ley se baja a la realidad. Así es. Entonces hay mucha incertidumbre todavía. El subsecretario Mico dijo el otro día que esas circulares iban a aparecer durante el primer trimestre del año que viene, lo cual es el plazo máximo, porque en abril hay que hacer declaración de impuestos y ya comienza a operar la reforma tributaria. Entonces es importante que eso se sepa, y efectivamente son esas decisiones de impuestos internos las que son decisivas en muchos casos. O sea, una cosa es lo que dice la letra o el espíritu, si tú quieres, de los cambios tributarios, y otra es cómo se aterrizan en la práctica. Otra cosa es con guitarra, Alejandro. No me recuerdes eso, por favor. Otra cosa es con guitarra. Bueno, pero no quiero que tú estabas inspirado en hablar de Obama, y así que te voy a tirar la pelota para que en estos escasos segundos que nos quedan de programa hablemos un poco de Obama y Castro. Raúl Castro, ¿qué te parece? ¿A ti te parece más un show mediático que algo que tenga concreto y que pueda sacar
tiene mucha menos sustancia de la que parece inicialmente, porque desde el punto de vista de relaciones diplomáticas, si bien no hay relaciones a nivel de embajador, hay relaciones diplomáticas. De hecho, hay una misión de Estados Unidos en Cuba y al revés también, de manera tal de que a nivel diplomático hay relación, a pesar de que mantiene un perfil muy bajo. Y a nivel económico, donde las restricciones son más importantes respecto de los viajes de las personas, o sea, de cubanos o norteamericanos que quieren viajar a Cuba, ahí hay restricciones. Desde luego, el tema de las inversiones que pudiera haber desde Estados Unidos hacia Cuba. Pero el tema comercial, en la práctica, las restricciones hoy día son bastante menores de las que fueron en su comienzo, cuando se estableció el embargo el año 61. Entonces, yo creo que esto además pasa por muchas cosas que tienen que legislarse, y el Congreso va a estar a partir de pocas semanas más controlado por los republicanos, que han señalado que ellos no están de acuerdo. Puede que eso cambie, no lo sé, pero por ahora por lo menos están planteando que no están de acuerdo con esta iniciativa de normalizar relaciones con Cuba, que yo creo que es un error. Yo creo que debería normalizarse plenamente, pero y de ahí a que esto signifique cambios en Cuba, o sea, esto puede significar que la excusa que se ha usado habitualmente para explicar por qué Cuba está mal, para echarle la culpa a Estados Unidos, claro, para convencer a los cubanos que tienen que seguir aguantando este régimen horroroso que tienen desde hace más de 50 años, con la dinastía Castro, tiende a desaparecer ese argumento, pero es tal vez lo único más claro que surge de aquí. Yo creo que falta mucho todavía para que esto realmente implique un cambio en la relación entre ambos países y desde luego un cambio en la situación de Cuba. Una visión más cauta de lo que puede pasar, ¿no es cierto?, con este acuerdo. Alejandro, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy, y parece que no te veo durante... Este año ya no. Este año ya no, quiero agradecer. El próximo tal vez tampoco. ¿Cómo que tampoco? No, tómense sus vacaciones y nos vemos a la vuelta, ¿no es cierto, señores auditores? Que vamos a tener llamadas, Twitter, todo. Alejandro, de verdad, que 1.000.000 de gracias por tu aporte, por tus visiones, por haberme pasado de curso. Yo creo que me pasaste de curso, me saqué buenas notas, por lo menos hicimos el esfuerzo. No, te pasé de curso, no más. Muchas gracias, que tengas unas excelentes vacaciones y espero poder encontrarme contigo el próximo año. Bueno, gracias Paulina, para ti también, que estés muy bien, felices fiestas, un buen año nuevo y ya veremos qué pasa el próximo año. Esperemos, yo soy positiva. A todos ustedes nos reencontramos el lunes, que tengan un excelente fin de semana. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.